Hola, bienvenidos a Hablando con Giancarlos de Minds Together. Uy, me pillaron, qué pena. Bueno, ya que me pillaron, entonces les voy a decir, estén pendientes en Hablando con Giancarlos, el nuevo video que vamos a hablar sobre la personalidad histriónica. Así que nos vemos en un rato. Chao, chao. Hola, hola, bienvenidos nuevamente en Hablando con Giancarlos de Minds Together. Mi nombre es Giancarlos Osorio, soy licenciado clínico y terapeuta en la ciudad de Nueva York. También soy el director clínico de Minds Together, una clínica ambulatoria donde se ofrecen servicios de salud mental a niños, adultos y parejas que se ubican en Queens, en Jackson Heights, Forest Hills, aquí en la ciudad de Nueva York. El tema de hoy va a ser un tema que yo sé que a todos ustedes les va a gustar. Seguimos con nuestra serie de videos acerca de los desórdenes de la personalidad. Y uno de esos temas vamos a hablar hoy sobre la personalidad histriónica. Vamos a hablar qué es la personalidad histriónica, cuáles son sus síntomas, sus comportamientos. Vamos también a descubrir cuáles son sus causas y, por supuesto, sus tratamientos. Pero antes de seguir, quiero recordarle a todos ustedes, por favor, suscríbanse al canal de YouTube de Minds Together PC. Su suscripción, sus comentarios me van a ayudar a mí para seguir haciendo más videos y así tener una idea qué videos o qué temas ustedes, el público, quieren ver y quieren escuchar. Sin más preámbulo, vamos a empezar. Denme un segundito por acá para ver esto. Ok, entonces, vamos a seguir en esta serie de los tipos de desórdenes de personalidad. Como ustedes ya saben, anteriormente se hizo un video donde hablamos de los 10 diferentes tipos de desórdenes de personalidad y también hablamos de una de las personalidades que es la narcisista. Ahora vamos a hablar con el desorden de personalidad histriónica, que también está agrupada, ¿cierto?, en ese grupo B, donde tienen la personalidad antisocial, la personalidad del límite, la personalidad narcisista y la personalidad histriónica. Vamos a hablar qué es la personalidad histriónica y cómo le afecta no tanto a la persona, sino a todo su entorno, ya sea profesional, íntimo, de relaciones, sea de amistades y también su estilo de manejarse y cómo funciona en sociedad. Para muchas personas, este tipo de personalidad no es tan común. Es más, es uno de los tipos de desórdenes más raros y menos comunes que va a haber. Y a mí no se me vería raro que de pronto en años a venir ya este desorden realmente lo eliminen, porque cuando ustedes van a ver y cuando les voy a explicar, van a ver muchas características que de pronto se asemejan a otros tipos de desórdenes de personalidad. Y como les había comentado antes, los tipos de desorden no son bien definidos, ellos se intercalan entre sí y muchas características y muchos comportamientos que pueden tener un tipo de personalidad lo pueden tener otros. Entonces eso hace muy difícil distinguir un tipo de personalidad específico. Claro, hay algunos tipos de personalidades que sí son bien específicos y hay otros como el de la personalidad histriónica, que se intercala y toma un poquito de muchos. Entonces por eso de pronto en un futuro este desorden va a desaparecer en el manual de diagnóstico y estadístico en su volumen número 5. Ya definiendo eso, vamos a aclarar qué es la personalidad histriónica y realmente qué es lo que sucede con la persona. Entonces, de acuerdo al manual de diagnóstico y estadístico en su volumen 5, que es donde nosotros estudiamos y vemos todos los desórdenes, trastornos mentales y de personalidades, ellos dicen que este tipo de personalidad está, digamos, característicamente cuando la persona es muy dramática y realmente necesita mucha atención. Entonces es este dramatismo y es esta falta y necesidad de atención lo que puede causar algún estrés o alguna dificultad a la persona. Pero entonces vamos a volver a lo mismo, ¿cierto? La necesidad de atención y de ser ese drama y vivir en constante drama puede o no puede afectar a la persona. Entonces eso no un trastorno específico, general, universal, o simplemente es otra situación o es otra sintomología que afecta a la persona.
Entonces ellos están diciendo, bueno, aquí vamos a ver los comportamientos o las características que afecta a una persona que tiene una personalidad histriónica. Y en esto voy a ser muy enfático y sí quiero realmente que me pongan atención. Pero en ningún momento estoy diagnosticando y le estoy diciendo a alguien, usted tiene este tipo de personalidad. Entonces, si ustedes se sienten de pronto identificados con alguna de esas características, eso no quiere decir de que usted tenga el desorden de personalidad histriónica. Simplemente puede decir de que tiene algunos aspectos, algunas características, pero no el desorden. Ya para poder usted ser apropiadamente diagnosticado, tiene que ir, digamos, con un psicólogo, con un psiquiatra, con un licenciado clínico, ¿cierto? Y estar en tratamiento por algún tiempo donde el profesional de salud mental pueda darle un diagnóstico. Porque entonces nosotros como profesionales estamos viendo no solo la persona en su presente, sino también en ese patrón de la niñez, de la historia y esos patrones de comportamientos que la persona tiene durante muchos años para poder dar un diagnóstico. Los videos simplemente son educativos, informativos y que de pronto causen alguna curiosidad a todos ustedes. No siendo más, vamos a empezar con las características. De acuerdo nuevamente al manual de diagnóstico y estadístico de trastornos mentales, la persona tiene que tener por lo menos 5 de las siguientes características o comportamientos para ser apropiadamente diagnosticado de tener el tipo de desorden de personalidad histriónica. Y empezamos. El primer característica es, la persona se siente incómoda cuando no son el centro de atención. ¿Qué quiere decir esto? Un ejemplo. La persona que tiene esta condición llega a un lugar, llega a un evento, llega a un trabajo, llega a una reunión y todas las personas que están presentes realmente no le prestan atención o realmente no se percaten que la persona llegó. Entonces la persona se siente súper incómoda consigo mismo y la persona va a tratar de hacer algo para llamar la atención. Entonces, ¿qué hace la persona? La persona llega al sitio, escanea, se pone a ver, ¿cierto? Nadie le pone atención porque de pronto están haciendo una reunión, de pronto todo el mundo está hablando con alguien, la persona se pone incómodo, la persona empieza a sentirse un poquito frustrante, irritante y después entonces, ¿qué hace la persona? Nadie me está mirando, nadie notó que yo llegué. ¿Cómo se les ocurre que nadie note que yo llegué? ¿Cierto? Ese drama, esa exageración. Voy a hacer algo para que ellos sepan que yo llegué. Entonces, ¿qué pasa? La persona llega y dice, hola, llegué yo, ¿cómo están todos? Entonces, exageradamente hace notar su presencia para que entonces todo el mundo voltee y le dé la atención y la persona, ahora sí ya saben que yo llegué, ¿cierto? Número 2, se comportan de una manera seductiva y sensual. ¿Qué quiere decir eso? Ellos piensan que físicamente, ¿cierto? Y por medio de ser muy sensuales y muy seductivos, ellos van a lograr lo que ellos quieren. Entonces son personas que exageran su manera de vestirse, que exageran su manera de presentarse a las personas. Un ejemplo, son personas que de pronto van a un velorio, ¿cierto? Entonces, culturalmente, ¿cierto? Entonces se dice que el velorio todo el mundo va de negro, todo el mundo va con ropa respetuosa porque es un velorio. Pero de pronto esta persona puede llegar al velorio con una minifalda o un escote si es una mujer, o puede llegar, digamos, vestido de amarillo, ¿cierto? O de rojo, o sea, de un color fuera que llame la atención, ¿cierto? También puede ser muy seductible, entonces puede ser ese tipo de paciente en terapia que cuando estamos hablando entre el terapeuta y digamos el paciente, entonces es ese tipo de paciente que se te puede sentar así, ¿cierto? Entonces te habla, yo estoy muy bien y sí, me pasa esto, entonces es muy seductible, es muy sensual y piensa que por ser muy sensual y seductible va a obtener lo que la persona quiere, ¿ok? También es otra situación, tiene emociones superficiales, es decir, no se conecta íntimamente y no internaliza sus emociones. Todo lo mira muy superficial, todo lo mira así como muy al aire así, ¿cierto? Yo no me quiero influenciar mucho con mis emociones porque las emociones para ellos son superficiales. Son personas que dicen, oh, tú eres el amor de mi vida. Oh, ¿y por qué tú eres el amor de mi vida? Oh, porque tú eres el ser más maravilloso del mundo que yo conozco.
¿Y qué me hace a mí? Él es maravilloso. O sea, son personas que no te pueden dar detalles específicos, sino que hablan muy superficialmente, emocionalmente hablando. Y también tratan de protegerse, tratan de cuidarse, porque no quieren herir sus emociones y su ego. Recuerden, estos son desórdenes de personalidad que van también muy atados a los desórdenes del apego, a los desórdenes de trauma y a los desórdenes sintomatológicos que la persona tiene. Todo tiene su relación, ¿cierto? El abuso de un niño a los 6, 7 años no resuelto va a desarrollar a un adulto con una condición, sea sintomológica, que de pronto tenga un estrés postraumático, sufra depresión, o también tenga situaciones de apego, o también tenga situaciones de personalidad, como estamos esto. En eso también usan, digamos, su sexualidad, usan sus atributos físicos para llamar la atención y para querer lo que ellos quieren. Va muy relacionado con el número 2, donde se comportan muy seductibles y muy sensuales. Entonces ellos piensan que su porte físico les va a dar más chances, o ellos van a obtener las cosas que ellos quieren. Y eso, les voy a dar un ejemplo de todo esto en unas personas ya al final de este video, resumiendo para que ustedes entiendan. Y cuando ustedes puedan ver a una persona comportándose o actuar así, entonces ustedes dicen, esto es lo que es una persona histriónica. Esto es una personalidad histriónica, ¿cierto? Una cosa es decir característicamente y explicarlos, y otra cosa es verlo ya en acción a la persona. Y cuando eso ustedes pasen, ustedes saben qué hacer y también cómo protegerse de no estar, digamos, engañados y que la persona histriónica los envuelva en eso. Ahora, ellos usan sus atributos físicos, como les dije, para lograr lo que ellos quieren, ¿cierto? Un descuento en una tienda, que los dejen entrar gratis en una discoteca, que de pronto les paguen un trago, ¿cierto? Dependiendo cómo se vistan. Y si la persona sabe de que tiene un buen cuerpo o tiene buenos atributos físicos, le van a sacar provecho de eso, y con eso manipulan a las otras personas. Otra también de las características es que la persona tiende a hablar muy exageradamente. Son muy dramáticos al hablar. Les voy a dar un ejemplo. Son personas que no simplemente dicen, yo me siento muy feliz hoy. No, la persona tiene que decir, hoy me siento de lo mejor. Y es persona que cuando llega a un evento dice, hola muchachos, llegué yo, mírenme cómo están todos y qué más, ¿cierto? Porque quieren llamar la atención. Son personas que de pronto pueden gritar o exagerar sus expresiones. No me contes eso, no me digas eso, ¿cómo así? Que de verdad. Entonces la persona se para y habla, entonces empieza a caminar así y ves eso. Entonces son muy dramáticos en su expresión, porque de pronto quieren llamar la atención y quieren que todo el mundo, ¿qué pasó? ¿Quién está hablando ahí? ¿Quién es eso? ¿Quién es ese? ¿Cierto? Eso es lo que ellos quieren, es esa atención. Hay personas que lo hacen inconscientemente y hay otras personas que ya lo hacen muy inconscientemente, ¿cierto? Uno puede estar en un restaurante y de pronto en el restaurante, en el grupo donde uno está, hay una persona que es más bullosa, se para, camina o cambia de ideas, o de pronto, si la atención no está para ellos, ellos van a empezar a hacer algo para que todo el mundo les llame la atención. Entonces son muy dramáticos, muy showceros, como se dicen. Otro también de las características son muy fáciles de manipular. Ellos son muy fáciles de cambiar de opiniones porque realmente no tienen, digamos, esa autoestima estable, y son muy fáciles de cambiar de ideas así. ¿A qué me refiero? Yo puedo hablar con una persona que es histriónica, ¿cierto? Yo le puedo decir a la persona histriónica, fíjate que yo fui a este restaurante y este restaurante es el mejor que yo he ido del mundo. Este restaurante vende el mejor salmón del mundo y vos tenés que ir. Entonces la persona dice, de verdad, le dije, sí, vos tenés que ir. Entonces la persona va a hacer restaurante, ¿cierto? Pero la persona de pronto va a hacer restaurante y no siente que es lo mejor. Y de ahí, de pronto otra persona le dice, no, este restaurante no es el mejor, hay otro que es el mejor, ¿cierto? Y la persona, de verdad, y cuando usted va a ver, la persona ha ido a 3, 4, 5 diferentes restaurantes, no porque la misma persona quiera ir, sino porque ha escuchado que todos esos restaurantes es el mejor.
comprate este carro que es el mejor carro, o que voy a averiguarlo, pero la otra persona me dijo, no, este no es mejor, este es el mejor carro. Entonces son muy fáciles de manipular y son muy fáciles de cambiar de opiniones susceptiblemente porque no tienen, digamos, esa autoestima, y ellos no pueden decir fácilmente no, que eso es algo muy típico en muchas de los desórdenes de personalidades. Es muy difícil para muchas personas que tienen desórdenes de personalidades decir no, ¿cierto? Porque quieren siempre complacer. Y lo último, ya estamos, que sus relaciones son más de lo que son. Ellos se fantasían que sus relaciones son las perfectas, son las mejores. ¿Qué quiero decir esto? Digamos que yo conozco a una persona hoy, y ya porque lo conocí hoy, entonces en mi mente ya es el mejor de los amigos, la mejor pareja. Oh my God, yo estoy saliendo con esta persona 2, 3 semanas y ya lo amo, ya me ama, ya nos vamos de vacaciones, ya se los presenté a mis padres, ya todos mis amigos conocen a mi pareja porque acabo de conocer 2 o 3 semanas, ¿cierto? Entonces ya me hice esa idea mental, esa película mental de que esta pareja es lo máximo. Entonces idealizan sus parejas en un 2x3. ¿Qué pasa cuando en esos 2, 3 momentos su pareja, ¿cierto? La pareja de la persona histriónica hace un error, hace una falla? Ya no los quiere, ya no los amo, ya terminamos, ya son lo peor, me mintió, me engañó y ya no los quiero, y terminan. Y después de ahí buscan a otra persona y hacen ese mismo patrón. Entonces, en este video y en los otros videos que vamos a seguir hablando, van a haber muchos patrones que van a intercalar y que van a ser muy comunes, ¿cierto? Ya vieron uno, ¿cierto? Ese drama, exageración, el bajo autoestima, el ego, la parte que la persona no puede decir que no, ¿cierto? Es esa necesidad de complacer, y también cómo se manejan en sus relaciones, ¿cierto? Por lo menos la personalidad histriónica es eso, tiende a idealizar muy rápidamente sus relaciones, donde ellos piensan y dicen algo así: fíjate que estoy saliendo con alguien y es la mejor persona que he conocido, es maravillosa, me tiene súper contento. Entonces la otra persona le pregunta, wow, súper, me alegro por ti. ¿Y qué hace esta persona maravillosa? No, pues es que lo es que es todo lo que hace es maravilloso. Oh, ok, está bien, pero ¿qué es lo que hace que esté maravilloso? Pues no te estoy diciendo que es maravilloso, me hace sentir súper bien. Pero ¿por qué te hacen superficial? Son muy superficiales, no tienen profundidad en sus emociones, y cuando tú los cuestionas, entonces empiezan: ah, usted lo que no quiere es que yo sea feliz, usted lo que me tiene es envidia, usted y usted y usted, porque entonces ya se sienten atacados y se sienten que no pueden tener esa confrontación. Ahora vamos a ver sobre las causas y los tratamientos. Pero antes de hablar de las causas y tratamientos, vamos a hacer un corte comercial y ya volvimos en Hablando con Giancarlos de Minds Together. Hola, mi nombre es Anissa Gathers, soy cantante y actriz. Quiero compartirles que durante la pandemia sufrí de depresión, pero gracias a Minds Together encontré un terapeuta virtual que me enseñó que hablar con alguien es muy importante. No te sientas solo, no te quedes en casa, llama a Minds Together. Aquí vas a encontrar un terapeuta que te va a ayudar. Y recuerda, no estar bien, está bien. Hola, hola, bienvenidos de vuelta en Hablando con Giancarlos de Minds Together. Mi nombre es Giancarlos Osorio, licenciado clínico y terapeuta en la ciudad de Nueva York. Y seguimos con nuestro tema de hoy: personalidad histriónica. Ya hablamos sobre sus, digamos, características, sus síntomas, ya hablamos sobre la definición. Ahora vamos a hablar sobre sus causas y tratamientos. Pero recordemos, como siempre lo he dicho, en cuestiones de trastornos mentales no hay una característica específica, no hay una causa específica y no hay algo que nos indique qué es lo que causa un trastorno mental. Y especialmente cuando se está hablando de los trastornos de personalidad. Hay factores genéticos, biológicos, y también hay factores, digamos, sociales, más que todo la de familia, ¿cierto? Entonces, en la mayoría de los trastornos de personalidad, los estudios que se hacen, todas las teorías que se basan para buscar, digamos, las causas, hay dos factores: la vulnerabilidad biológica,
¿cierto? Que es el factor genético, que es el factor químico. Esa es una cuestión, pero ahí tampoco se ha buscado mucha información, no se ha encontrado, digamos, ese gen, ¿cierto? Que sea el responsable por tener un trastorno de personalidad. Pero ahora, cuando estamos hablando de cómo el niño o cómo el infante reacciona durante su crecimiento en el entorno familiar de sus primeros, digamos, las personas que lo primero lo están cuidando, ahí es donde más las teorías se están enfocando más. Entonces, ¿qué dan a entender? De que la mayoría de los trastornos de personalidad son más o menos influenciados o tienen mucho que ver de acuerdo a cómo el infante creció durante su niñez y cuál fue el rol o sea de los padres, o sea de las personas que lo criaron, y cómo estuvo esa relación emocional, y cómo estuvo esa relación del apego, y cómo se desarrolló el niño ya para ser el adulto que es hoy. Entonces, alguna de las causas, y las causas que yo me voy a enfocar más, es, digamos, la experiencia del niño. Entonces estamos hablando de la experiencia traumática que el niño ha vivido durante su niñez a ser adulto, y si ese trauma fue resuelto o no. Y eso tiene mucho que ver si el niño ha sido, digamos, víctima de abuso, sea verbal, sea físico o sea sexual. Y qué se hizo con ese trauma y el niño cómo lo procesó. ¿Se habló, se le dijo, cierto? ¿O simplemente el niño lo internalizó y se olvidó de lo que estaba sucediendo? La otra relación también durante la infancia es esa relación interpersonal entre los padres o los primeros cuidadores del niño y el niño. O sea, ¿cómo fue esa relación, cierto? El niño se siente o se sintió, digamos, en ese tiempo cómodo hablar de sus sentimientos, hablar de lo que le pasaba, hablar de que tengo miedo, tengo tristeza, y cómo los padres reaccionaron, ¿cierto? Él vio, observó, escuchó a tener padres dramáticos, ¿cierto? Sea la mamá o sea el papá, o digamos alguien que lo cuidó, ¿cierto? Que fue ese modelo a seguir para el niño. Y si el niño creció en un ambiente donde todo el mundo exageraba sus sentimientos, exageraba por búsqueda de atención, o utilizaba su cuerpo, utilizaba, digamos, físicamente, eran muy seductibles, eran muy sensuales para lograr lo que querían, entonces eso es lo que el niño va a absorber y va a aprender que para lograr las cosas que de pronto él o ella quiere de adulto, va a tener que manipular, va a tener que ser seductible, va a tener que ser sensual y va a tener que ser muy dramático, ¿cierto? Yo por lo menos tengo muchos pacientes ya adultos en terapia que vienen ante mí, entonces yo les explico y yo les pregunto muchas veces, ¿cómo en tu casa se manejaba la rabia? ¿Cómo era que alguien expresaba que estaba inconforme? Entonces muchos de los pacientes de adultos me dicen, mira, yo me acuerdo de niño que era simplemente violencia. Yo me acuerdo que mi mamá o mi papá se enojaba y tiraban todo. Y yo aprendí de que eso se hace con la violencia. Unos adultos de pacientes me dicen, eso es lo que yo hago en mi relación actual, yo me enojo y yo mando todo al, ¿cierto? Hay otros que dicen, yo aprendí de que eso es malo, no me gusta hacerlo y yo por eso no expreso cuando tengo enojo, yo por eso no expreso cuando estoy triste, porque esas emociones negativas a mí no me gustan y yo no las expreso, porque tampoco sé cómo expresarlas. Sé lo que vi, sé que se expresó violentamente y yo con eso no me sentía cómodo y yo la reprimí y yo no quiero hacer eso. Entonces yo les pregunto a ellos, y cuando tú estás enojado y cuando alguien te dice hacer algo que tú no quieres hacer, ¿tú qué haces? No, pues yo lo hago, o yo les digo que sí, o yo disimulo, pero yo no les digo que no porque yo me siento incómodo expresar cosas negativas, porque eso fue lo que aprendieron. Entonces muchos de los trastornos de personalidad en su gran mayoría tienen mucho que ver con la forma en que el infante fue criado por sus padres o por las personas que lo estaban cuidando, cómo fueron sus relaciones interpersonales, cómo se desarrolló los sentimientos, la expresión de sentimientos y también cómo el niño desarrolla su propio ego y desarrolla su propia identidad de quién es. Porque claro, una cosa es estar en la casa, después de la casa el niño va a la escuela y ya tiene que en la escuela integrarse socialmente con otros niños, ¿cierto? Después de ahí va a la escuela intermediaria, después va a la high school que se dice, y después va al bachillerato y a la universidad, y después al trabajo. Pero todos esos patrones que el niño aprendió desde muy temprano,
él desde adulto los va a seguir teniendo en sus relaciones profesionales, sociales, íntimas y de sus parejas. Entonces esa es la idea de hacer estos videos. Entonces, para los padres que están escuchando, todo esto empieza desde la niñez. Ahora bien, esas son básicamente las causas de este tipo de personalidad y de la mayoría de las personalidades. Tratamientos, como todo tipo de tratamiento de las personalidades, está la terapia individual, está la terapia grupal, está la terapia cognitiva, la terapia emocional, donde se le va a enseñar a la persona a autorregular sus emociones, donde se le va a enseñar a la persona de que no hay que vestirse seductiblemente para llamar la atención, de que no hay que ser exageradamente en su manera de hablar, de vestir, de expresarse, de comportarse para hacerse notar, ¿cierto? De que no hay que llegar a un velorio vestido de amarillo, de rojo, para llamar a la atención, ¿cierto? De que no hay que llegar a una entrevista de trabajo vestido de una manera muy sensual para que te den el trabajo, ¿no? Entonces hay que cambiarles ese chip a la persona, hay que cambiarle el chip de lo que la persona piensa que es apropiado, donde la persona sienta que es apropiado y donde la persona cree que es apropiado. Entonces es un cambio de comportamiento total. Donde, ojo, yo como terapeuta no creo que la personalidad cambie. Yo creo que nuestra personalidad está definida. La podemos mejorar, la podemos modificar, podemos aprender nuevos hábitos, sí. Pero nuestra personalidad ya está definida desde el momento en que nosotros nacemos. Simplemente está influenciada por todo el externo, por todas las cosas que nos pasan, por todas las cosas que vivimos y nosotros cómo respondemos a esas situaciones. Pero nuestra personalidad no cambia. Sí se mejora, sí se modifica y sí se puede, digamos, aprender nuevos hábitos. Pero es un proceso muy largo, es un proceso también de mucho sufrimiento, porque la persona que quiere estar en ese tratamiento tiene que entender de que no hay necesidad de hacer todas esas cosas para lograr lo que la persona quiere. Y también ver de que hay que subirle el autoestima, hay que manejar el ego y para que todo esté en muy balance, para que entonces así la persona ya no tenga necesidad y no tenga esa necesidad de llegar a un sitio y ser el centro de atención. Ahora, antes de terminar este video, les dije que le ibas a dar un ejemplo de las personas, cómo es una personalidad histriónica, dónde la vemos, quiénes son. Bueno, una personalidad histriónica es también lo que se denomina mucho, que es el común, lo dicen mucho, el alter ego, ¿cierto? Es donde de pronto unas personas dicen, oh, yo por lo general yo soy muy tranquilito, yo soy muy callado, yo soy metido, muy tímido, pero yo me tomo 3 tragos y me emborracho y me transformo y soy otra persona. Soy alegre y todo el mundo me conoce y bailo, pero yo borracho hago todo eso, pero yo no borracho, yo soy tranquilito. Ese es uno. La otra tipo también es los drama queens, los drama kings, digamos, esas personas de chicos, ¿cierto? Que son tranquilos, que no hacen nada, que de pronto no tienen muchas amistades, no conocen a muchos sitios, se maquillan, se visten de mujer, ¿no? Que se vuelven drags, las pelucas altas, el maquillaje alto. Entonces ya ese personaje, ¿cierto? Que les dan un nombre, les dan un apellido, les dan todo eso. Ese personaje es otra persona, no es el mismo chico de antes. Y esta persona que ya se viste bien dramático, very drag, como se dice, es la que está tomando la atención. Es la que la dejan entrar gratis. Es la que a todo el mundo le dan los tragos gratis. Es donde todo el mundo usa, estás hermosa, que hoy ya te ves, vamos a tomarnos una foto. Entonces, la atención, ¿cierto? Es donde yo entro y ya todo el mundo, uy, llegó esta. Pero si yo llego de chico al mismo bar, al mismo restaurante, un chico más, un cliente más, nadie me va a sacar a bailar, nadie me va a invitar a comer, nadie me va a invitar a un trago. Y lo mismo con los drag kings. Entonces, hay muchas personas que usan este alter ego para de pronto poder expandir más su personalidad. Hay hombres, de ejemplo, si estamos a hablar de hombres en competir, hay hombres que hacen competencias de hombre y cuando salen a un escenario hablan y son súper alegres y todo el mundo dice, wow, que bien se expresa.
Pero cuando sale de tarima, se viste y uno va a hablar con él, la persona es toda tímida y toda nerviosa. Entonces muchos dicen, uy, pero si arriba en la tarima o estabas haciendo un show y estabas cantando y estabas súper alegre, entonces dicen, sí, ese es mi nombre artístico, ese es el actor, ese es el cantante, pero la persona es tranquilo. Entonces ahí es esta personalidad histriónica. Ahora bien, ¿qué causa de estrés? ¿Es malo o es bueno? Entonces ahí es donde les estaba diciendo al principio que se está debatiendo si este desorden histriónico va a seguir teniendo un diagnóstico o de pronto va a dejar de existir, porque no causa mucho estrés y no es realmente muy común, y la población que de pronto sufre de este tipo de personalidad no es tan, digamos, no es tanto a nivel universal, ¿cierto? Y no se afecta mucho. Muchos de los terapeutas no tratan mucho estas condiciones. Entonces, por eso se está viendo menos y menos a personas con trastornos histriónicos, y va a llegar de pronto en unos 5 o 6 años donde este desorden ya va a desaparecer en el manual de diagnóstico de estadístico en su volumen de pronto 6, que salgan, que va a ser de pronto en unos 5 años. Siendo así, hoy termino por este video. También vamos a hacer otros siguientes, los próximos videos donde vamos a hablar sobre la personalidad antisocial. Este video viene próximamente, pero recuerden que por favor, muy importante, suscríbanse al canal de YouTube, Minds Together PC. Comenten, déjenme saber si les gustó este video, déjenme saber qué otros videos les gusta, y lo más importante, comenten y díganme que de pronto qué temas a ustedes les gustaría que yo hiciera para que ustedes también entendieran. Yo sí he recibido muchos mensajes por Messenger, muchas gracias, trato de contestarlos, y algunos de los videos que estoy haciendo es precisamente por eso, porque por Messenger me mandan los mensajes, pero agradezco que lo hagan por Messenger, pero vamos a tratar de hacerlo por el canal de YouTube en Minds Together PC. Entonces, siendo así, nos estamos viendo para la próxima. Nos vemos. Chao, chao. Hasta luego.